Buenas noches, compañeros, compañeras y profesor. Voy a presentar mi video de la zona de reserva campesina del sur de Bolívar. Un contexto: esta zona nace también como manifestación de las marchas campesinas del año 1996 que vivió en el segundo semestre Colombia, dentro del cual también marcharon los campesinos del sur de Bolívar frente a las fumigaciones contra cultivos ilícitos y afectaciones a los cultivos de pan, coger y pasto. Esta zona de reserva campesina del sur de Bolívar, que su nombre es Zona de Reserva Campesina Arenal y Morales porque cobija esas dos entidades territoriales, fue constituida, declarada a través de la resolución 054 del 22 de junio del 99, expedida por el INCORA. Es la zona con área más pequeña declarada, 28.097 hectáreas. Lo importante fue que esas 28.097 hectáreas, que antes hacían parte de la zona de reserva forestal de la ley segunda y impedían el desarrollo agrícola o agroindustrial, con la declaración de la zona de reserva campesina se levantó. Esta zona de reserva campesina tuvo su primer plan de desarrollo, que fue aprobado en audiencia pública en septiembre de 1998, antes de su declaración en su proceso. Posteriormente fue actualizado en marzo del 2012. Mediante acuerdo 010 del año 99 se estableció para esta zona de reserva campesina que la acumulación máxima de propiedad que podía tener cada uno de los usuarios eran 3 unidades agrícolas familiares. Como fue una de las primeras 3 zonas que se declararon, contaron con el beneficio del apoyo de la cooperación internacional, específicamente el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, mediante un crédito del Banco Mundial para Innovación y Aprendizaje. Es también necesario señalar que, conforme a la Ley 2294 del 2023, los planes de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina hacen parte del área de protección para la producción de alimentos APA. Entonces, que se entiende una norma de superior jerarquía para el ordenamiento del territorio. Tenemos que luego de su declaración, esta zona de reserva campesina vivió un periodo de estigmatización o congelamiento, digamos, de hecho, durante 10 años, producto de las amenazas de los paramilitares, específicamente por la tortura y el asesinato de la abogada Alma Rosa Jaramillo Laforí, que había, por parte de los paramilitares, esta abogada había acompañado el proceso de declaratoria, la conformación y el desarrollo, y de la misma manera fueron amenazados varios líderes y generó un ambiente de terror. Luego vamos a encontrar un momento de reavivamiento, de fortaleza de las zonas de reserva campesina en Colombia, incluida esta, cuando se da el Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que fue muy importante porque plantearon con claridad que una zona de reserva campesina no reemplaza la reforma agraria como propuesta central de un gobierno, pero que una zona de reserva campesina sí sirve como una herramienta de articulación entre el campesinado y el gobierno nacional para construir una política de tierras. También en este periodo del 2010 al 2018 vamos a encontrar efectivamente cómo el Acuerdo de La Habana materializa también esas vocaciones del campesinado y la distribución equitativa de la tierra. Eso en un primer esquema de declaración, de un tiempo de congelamiento y luego un tiempo de reavivamiento, podemos llamarlo. Luego pasamos al análisis. Para el análisis tengo que señalar que tomé el documento del Ministerio de Agricultura y de la UPRA, un análisis que tienen sobre las 11 zonas de reserva forestal, y vamos a encontrar de la zona de reserva forestal Morales lo siguiente: esta zona, a pesar de ser la más pequeña en extensión, porque tiene 28.097 hectáreas, el 97% de toda su área pertenece a frontera agrícola, es decir, pertenece a área que, conforme a la UPRA, tiene vocación agrícola, agropecuaria, ¿sí? Para esta situación, solo un 3% de su extensión no puede ser utilizada para vocación agrícola. Pero de la misma manera, de esas 27.336 hectáreas, que es el 97% con vocación agrícola que hace parte de la frontera agrícola, vamos a encontrar que 8.471 hectáreas, es decir, el 31% de esos terrenos, tienen limitaciones por temas de inundación. En temas de titulación, ¿cómo está? Identificados según la UPRA y el Ministerio hay 606 predios.
Y de esos 606 predios, pues la mayoría pertenecen a predios de propiedad privada, están divididos. Arenal, municipio de Arenal tiene 316, Morales tiene 290 y suman los 606, pero curiosamente estos predios, la mayoría son del Estado, solo 31, mientras que los privados son 568 predios, lo que nos da, digamos, a entender que a pesar de que es una zona de reserva campesina, su vocación efectivamente va a través de la propiedad privada, porque son los privados los que tienen mayores predios. Pero una cosa muy importante que luego va a aparecer en las conclusiones: se han identificado 606 predios, pero también hay una cantidad de hectáreas que dice la UPRA, 6.336 hectáreas, que son predios sin información predial, es decir, que hacen parte de la zona de reserva campesina, pero que no se han podido formalizar, ¿sí? Entonces tenemos esa situación, ese bache. Dentro de la zona de reserva campesina, en el estudio que hace la UPRA, se identifican varias categorías de acuerdo a la extensión. Lo más importante es que el área donde hay mayor número de predios son los predios que están entre 20 y 50 hectáreas, que corresponde a 163 predios, es decir, 5.321 hectáreas, eso representa el 27%, pero hay mucho predio menor de media hectárea, 1 hectárea, 5 hectáreas, 10 hectáreas, que efectivamente no llega a la unidad agrícola familiar, lo que implica en un momento determinado una talanquera para el desarrollo de una actividad agrícola sostenible. En estos predios vamos a encontrar que efectivamente, y lo refería, de los 606, adicional de las 6.000 y algo hectáreas que están sin información predial, de esos 606 hay 276 predios que son explotados de manera informal, o mejor, la relación de la persona que está con la tierra es de manera informal, es decir, no tienen escritura, folio, no se sabe si son baldíos o predios de propiedad privada, y eso pues no se ha podido, a pesar de ser una de las primeras zonas de reserva forestal, no se ha podido superar por temas relacionados con acceso. Dentro del área hay solo 2 títulos mineros pequeños relacionados para materiales de arrastre. También la UPRA en el análisis identifica cadenas productivas de esta zona de reserva forestal. La más importante, bovino carne, es que efectivamente está destinada para el 17.8 hacia esa vocación, luego cacao con el 9.7, caprinos 8.6, maíz tiene 7.3, y de la misma manera actividades de búfalo tiene el 4.1, papaya 2.8, es decir, y también hay un uso forestal con el 7.1. Entonces tenemos como primera vocación de esta zona actualmente reserva campesina bovinos, temas de maíz, temas forestales, caucho, búfalos y papaya. Identifiqué también en artículos, por ejemplo, de Verdad Abierta y identificados en internet, inclusive en la página pues, de una concejal de estos municipios, que efectivamente el Estado los declaró en papel, pero que no les ha colaborado, no les ha aportado con proyectos productivos reales, ¿sí? Al menos en esta última década, y por lo tanto tienen, digamos, el temor, además de la presión del monocultivo de la palma de aceite. Concluyo. La zona de reserva campesina de Arenales, a pesar de que es la más pequeña en extensión, tiene el 97% de su área dentro de la frontera agrícola, y la mayoría de predios están ubicados dentro de 20 a 50 hectáreas. Como fue una de las primeras 3 declaradas, tuvieron al principio un apoyo importante a la cooperación internacional para un distrito de riego de arroz, cosa que funcionó un tiempo y que hoy día, digamos, ha sido destinado para otras actividades. Tiene su plan de desarrollo aprobado, pero no se ha cumplido, según informan los líderes, de acuerdo a las siguientes razones. Primero, en una época por el congelamiento, digamos, del año 2010, del año 2000 al año 2010, por los hechos de violencia, específicamente contra la abogada que los asesoraba y contra varios líderes. Esa época de congelación. 2, la mayoría de predios son de origen privado, y la ANT no ha podido terminar efectivamente todo, digamos, este proceso de formalización. Primero, identificar previamente 6.330 hectáreas que suman el 23% del área total de la zona, pero a su vez, de esos 600 predios que ya tienen identificado, tienen 276 donde la relación de la persona con la tierra no es la formal, y eso representa el 46%. Por esa razón, digamos que no se cumple el mandato, la finalidad.
Un tema relacionado también es la violencia en el sur de Bolívar, que se ha venido escalando porque hay presencia hoy día de disidencia FARC, ELN, Clan del Golfo y delincuencia común. Tiene los siguientes retos actualmente: superar el negocio de la minería ilegal que está en municipios, legal e ilegal, que está en municipios vecinos, lo que ha generado que la mano de obra de joven de la zona de reserva campesina no quiera seguir con la vocación, sino que quiera trasladarse a municipios cercanos a desarrollar actividades de minería por su rentabilidad y sobre todo por el creciente precio del oro en los últimos años. Dos, la presión que ha generado también el monocultivo de la palma en municipios vecinos y en municipios como Morales, donde efectivamente el año pasado hubo varios meses que la tonelada de palma estuvo a $1.000.000. Eso genera presión dentro de la zona de reserva campesina y cómo se puedan ellos integrar como despensa agrícola con cultivos locales para municipios pujantes como Santa Rosa del Sur. Deben reorganizar su plan de desarrollo sostenible conforme a las determinantes de la ZAPA, pensar también en la amplitud. Recuerden que tienen una zona que se inunda todos los años en proyectos Bufalino. El aspecto exitoso es que a pesar de todas estas dificultades externas, violencia, se ha logrado mantener la vocación campesina de estas tierras y el sostenimiento de cultivos tradicionales de pan coger, migrando hacia la ganadería bovina para tener ingresos rentables dignos que les permitan a estos usuarios, a pesar de que tienen predios pequeños, seguir con su vocación campesina. Muchas gracias.